Buenos días, el grupo 3 les va a hablar sobre el mecanismo de contracción en la fibra muscular lisa y cardíaca. El mecanismo contráctil del músculo liso. El músculo liso está formado por fibras musculares lisas que corresponden a células uninucleadas delgadas y ausadas en los extremos, cuya longitud varía entre 20 y 500 milímetros. Este tipo de músculo forma parte de la porción contráctil de la pared de diversos órganos, tales como el tubo digestivo y vasos sanguíneos, que requieren de una contracción lenta y sostenida. Las células se organizan en grupos formando haces, rodeados de tejido conjuntivo fibroso que contiene vasos sanguíneos. El núcleo de las fibras musculares lisas se ubica en el centro de la fibra, y los organelos citoplasmáticos, tales como mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y ribosomas libres se localizan en la vecindad de los polos nucleares. El resto del citoplasma está ocupado por abundantes miofilamentos finos de actina, una proporción menor de miofilamentos gruesos de miosina y un citoesqueleto de filamentos intermedios, formados por desmina. Existen también numerosos cuerpos densos, estructuras que anclan filamentos finos. Bases estructurales de la contracción del músculo liso. El aparato contráctil del músculo liso se contrae más lentamente que el músculo estriado, pero permite un acortamiento mayor de las fibras musculares lisas. El mecanismo de contracción. En esta variedad de músculo también se basa en el deslizamiento de los filamentos finos sobre los filamentos gruesos. Contracción del músculo liso y su regulación por iones de calcio. La contracción se inicia cuando hay un aumento súbito de concentraciones de calcio intracelular producido por una estimulación nerviosa u hormonal, distensión de la fibra o cambios en su medio ambiente químico. Es importante señalar que el músculo liso carece del sistema de control troponina-tropomiosina y en su lugar utiliza el complejo calcio-calmodulina, como veremos más adelante. Mecanismos de contracción. El aumento en la contracción de calcio citosólico por difusión en los canales de calcio hacia el interior de la célula o por liberación desde el retículo sarcoplásmico. Unión de calcio con calmodulina. Unión del complejo calcio-calmodulina a la enzima miosina sinasa de cadena ligera. Miosina sinasa fosforila la cabeza reguladora de miosina. Unión al filamento de actina. Inicio del mecanismo de cremallera o ciclado de tirones intermitentes, generando así la contracción. El periodo latente es el tiempo que se tarda el calcio en difundir hacia la célula a través de sus canales desde el líquido extracelular. Es más rápido en el ml. Los miocitos del músculo liso, los retículos sarcoplásmicos, se sitúan cerca de la membrana celular, donde hay pequeñas invaginaciones denominadas caveolas. Las caveolas son homólogas al sistema de túbulos transversos del músculo esquelético, pues se cree que cuando un potencial de acción llega a las caveolas, se estimula el retículo sarcoplásmico para inducir la liberación de calcio. Cabe mencionar que un retículo sarcoplásmico largo genera una contracción de la fibra muscular más rápida. El modelo aceptado de contracción de las fibras musculares lisas establece que manojos de filamentos finos de actina asociados a filamentos gruesos de miosina se anclan por un extremo a cuerpos densos, adheridos a la membrana plásmica, y por el otro a filamentos intermedios, no contráctiles, a través de cuerpos densos. La actina es uno de los componentes de los cuerpos densos.
El rol de los cuerpos densos es similar al de los discos Z en las miofibrillas del músculo estriado. En condiciones normales, para que el músculo cardíaco se pueda contraer, necesita un potencial de acción, que se disperse en la célula a través de la membrana y los túbulos T. Este potencial de acción normalmente proviene del sistema especializado de conducción. Generalmente se origina en el nodo sinusal, de donde se propaga a todas las células del corazón por medio de uniones eléctricas. Estos son los denominados discos intercalados, los cuales están entre cada célula, y es por donde pasa el estímulo eléctrico de una célula a otra, hasta alcanzar todas las células de cada región del corazón. Esto hace que el impulso eléctrico pase rápidamente. Si ampliamos un pequeño segmento y observamos lo que sucede, veremos cómo el responsable de originar este impulso eléctrico es precisamente el sistema especializado de conducción, y de ahí pasará a todas las células a través de los discos intercalados. De modo que la célula ventricular, la cual tiene un retículo sarcoplásmico relativamente poco desarrollado, además que las cisternas y los túbulos T forman diadas, es decir, existe una cisterna por cada túbulo. El potencial de acción cardíaco implica varios canales dependientes de voltaje, como los de sodio, que permiten la despolarización, que es lo que se presenta en el siguiente gráfico. Los túbulos T, además de los canales de calcio, que son sensibles al calcio del retículo, permite la característica meseta del potencial de acción observada en las células cardíacas. Y por último, las diferentes familias de canales de potasio sensibles al voltaje que permiten la repolarización. Como sabemos, la entrada de sodio permite que las células se despolaricen por la carga positiva que arrastra este ion al interior de la célula. La despolarización hace que se abran los canales de calcio de la membrana y del túbulo T, permitiendo la entrada de calcio el espacio intracelular. Esto también ocasiona que el calcio se una a los canales del retículo sarcoplásmico, lo cual abre estos canales para que se pueda liberar el calcio que almacena el retículo. Esto es muy característico del músculo cardíaco, ya que la contracción depende de que el calcio y el espacio extracelular se una al canal del retículo. Esta es una diferencia muy importante que tiene con el músculo esquelético. Ahora veremos qué sucede con los filamentos una vez que el calcio está en el espacio intracelular. Cabe mencionar que a partir de este momento la contracción cardíaca y esquelética son prácticamente idénticas, y solo habrá ciertas diferencias en algunos subtipos de proteínas que van a ser específicas para cada tipo de músculo. Cuando el calcio esté libre en el espacio intercelular, se puede unir a la tropina C. Esto ocasiona que la tropomiosina y la troponina 1 cambien su posición en el filamento delgado, dejando libres los sitios de unión de la miosina en el filamento de actina. Debido a la alta afinidad que existe entre miosina y actina, estas se aproximan y se unen, estableciendo un contacto estrecho. En este momento, el ATP se hidroliza dejando ADP más fosfato unidos a la cabeza de miosina. Es muy importante mencionar que la hidrólisis de ATP también puede ocurrir antes de la unión a las proteínas. El siguiente paso consiste en que el fosfato sea liberado por la cabeza de miosina, al mismo tiempo que la cabeza se mueve cambiando su ángulo y desplazando unas micras al filamento delgado. Inmediatamente después se libera ADP de la cabeza de miosina, al mismo tiempo que cambia nuevamente el ángulo de la cabeza y por lo tanto arrastra unas micras más al filamento de actina. Este proceso se conoce como golpe de fuerza. Al finalizar este paso, la miosina y la actina van a quedar fuertemente unidas, lo que se conoce como complejo de rigor. Posteriormente, se une una nueva molécula de ATP a la miosina, haciendo que la cabeza de miosina
se separe de la molécula de actina e inmediatamente la cabeza retoma su ángulo inicial, debido a que existe una gran cantidad de cabezas de miosina. Los ciclos en los que se encuentran cada vez van a ser diferentes. Así el filamento puede ser desplazado varias micras. Este proceso ocurre una y otra vez. Si las contracciones del calcio en el medio intracelular comienzan a disminuir, el calcio se va a retirar de la troponina C. Esto ocasiona que la tropomiosina y la troponina 1 regresen a su lugar original, cubriendo los sitios de miosina en el filamento de actina, lo cual lleva a que el filamento delgado regrese nuevamente a su posición inicial, debido a que estas condiciones producen que la cabeza de actina y la cabeza de miosina no puedan interactuar, permitiendo así que el músculo se relaje. El calcio que esté libre en el espacio intracelular tiene que ser retirado. Esto se logra mediante proteínas de membrana. Uno de los medios que ocupa las células es el intercambiador de sodio-calcio de la membrana, a través del cual el calcio puede ser expulsado al espacio extracelular, al intercambiarlo por sodio que va a entrar a la célula. Este es un ejemplo de contratransporte y va a sacar a un calcio por cada 3 sodios que ingresen. Otro medio que también se encarga de retirar el calcio del espacio intracelular son las bombas de calcio, tanto de la membrana como el retículo sarcoplásmico. La bomba de calcio de la membrana va a sacar calcio por cada ATP y la del retículo recupera 2 calcios por cada ATP. La función de estas proteínas va a llevar al calcio al exterior de la célula y al interior del retículo sarcoplásmico para que así estén disponibles para la siguiente contracción.